Día del Y si Trabajador. no pasa nada raro, es el primer día de mayo. Hermoso el tiempo que acompaña para los locros, ¿no? Ayer, Lalo, el especialista en tiempo que tenemos nosotros acá, ¿Y en locros? dijo que en algún momento el fin de semana se especuló con que el miércoles iba a ser un día más fresco, pero los últimos pronósticos que he visto no pinta para eso. Pinta para que va a haber que bancarse ahí la tripa gorda, el cuerito, las patitas con Bueno, una alta temperatura. Una vez un vendedor, distribuidor de porotos, Sí. amigo, me preguntaba, ¿cuál crees vos que, esto estoy hablando de 6 años atrás, 5 años atrás, ¿cuál crees vos que es el día que se come más locro? Dice, yo lo sé porque es el día que más porotos vendo. ¿Y digamos. cuál era? ¿El 1 o el 25 de mayo? ¿Y cuál era? El 9 de julio. El 9 de julio. Y claro, porque hace más frío, y está mira más vos. frío, y entonces, pero dice que es notoria la diferencia. Yo ayer fui a comprar unos porotos ahí al mercado y vi que no había una demanda como había advertido en otros años. Bueno, hablando de cuestiones que tienen que ver con la previa del Día del Trabajo y la situación social en la Argentina, ayer compartíamos un encuentro con el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ex ministro de Desarrollo Social de Daniel Scioli, Daniel Arroyo, considerado uno de los especialistas que tiene la Argentina en este tema de la economía social, del desarrollo social, del estudio de la pobreza. Había sido invitado por la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para celebrar los 10 años del Banco de la Gente. Y la verdad que en la conversación con Arroyo surgían algunos datos interesantes y a la vez muy preocupantes de lo que está pasando en la Argentina. El primer elemento que él sostiene que la pobreza en la Argentina había venido decreciendo después de aquel pico máximo que llegó con la crisis del 2001-2002, había venido en una curva decreciente bastante significativa hasta 2011, que ahí no solo frenó la baja, sino que se está registrando un aumento en los índices de pobreza. Lamentablemente, a partir de la distorsión, de la severa distorsión de los datos del INDEC, no podemos conocer así de ciencia cierta, más allá de algunos estudios, como el que hace la Universidad Católica, como lo que hacen las consultoras privadas, pero a partir de todas estas estimaciones, se calcula que ya está en un 22% la población que está en condiciones de pobreza, que no puede atender sus necesidades básicas, que tiene deficiencias estructurales en sus viviendas, en su calidad de vida y demás. Y hay que recordar que el INDEC sitúa esto alrededor del 6%, 5,7% de pobreza y 1 y pico de indigencia. Datos que ya habíamos analizado la semana pasada, eran irrisorios, como que hay provincias, como hay ciudades, capitales de provincia como La Rioja, que le da 0 de indigencia y de pobreza. Este fenómeno, plantean los especialistas, dice que implica que hay un decrecimiento también de la creación de empleo y que la mayor creación de empleo desde 2011 para acá, a diferencia de lo que venía ocurriendo con los anteriores años de un crecimiento económico, tiene que ver con creación de empleo público. Se ha frenado abruptamente la creación de empleo privado y esto también enciende una señal de alerta. Y un dato que realmente me sorprendió, hay un 35% de trabajadores en la Argentina que no recibe un recibo de sueldo, que está o no está registrado, digamos, hace trabajos que como vulgarmente se considera en negro, o hace trabajos informales, digamos, changas, cuentapropista, un plomero, un albañil, un mecánico y demás, que no tiene ningún registro ni ninguna certificación de ingresos, ni monotributista ni nada que le permita, a partir de estar registrado, acceder a la jubilación, acceder a la obra social, a beneficios como las vacaciones, ni que hablar de la posibilidad de un crédito bancario, si no puede ir a un banco y decir, préstame tanta plata porque yo acá tengo mi recibo de sueldo con el que te voy a pagar y demás. Esto más o menos implica 4 millones de trabajadores fuera del trabajo formal. Y la verdad que cuando uno repasa este dato, la pregunta que se hace ¿es realmente, como ahora está intentando instalar como una muletilla en el discurso oficial, la década ganada? ¿Hay realmente una década ganada cuando todavía no pudimos resolver el primero, el flagelo que decíamos recién de la pobreza, y que está íntimamente ligado y atado a la pobreza?
el de que tener una porcentaje tan grande de la población, de 4 millones de argentinos, que no tengan un trabajo formal y registrado, que tengan que andar haciendo changas o dependiendo, aparte con la incertidumbre y la inestabilidad que eso genera, cuando cualquier empleador tiene un trabajador que no esté registrado, puede prescindir de sus servicios cuando sea. Vos me dirás que después está el resorte judicial, pero anda a hacer un juicio y el tiempo que demora, y por ahí demora 1, 2, 3 años para resolver una situación, y mientras tanto hay que seguir comiendo, ¿no? Algún otro dato preocupante también vinculado con este marco del mercado laboral es que se calcula que hay unos 16.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. O sea, que no van a la escuela, no van a la universidad y tampoco tienen trabajo, y son una población obviamente muy vulnerable en un sector de riesgo por todo el tema de las adicciones y de toda esa problemática. Y había ahí Arroyo plantea que hay que mantener, él cree que es un gran avance el tema de la asignación universal por hijo, que es una política de Estado que hay que mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es de las personas que no tienen trabajo, pagarle un subsidio por cada hijo que tienen. Pero considera que hay que buscar destrabar mecanismos de modo tal de que esa persona tenga un incentivo para entrar en el mercado laboral, que uno puede ser mantenerla en la asignación universal por hijo e ir reduciéndosela progresivamente a medida que aumente la antigüedad en el trabajo que consiga. Es decir, si consigue un trabajo, los primeros 6 meses pagarle el 100%, a los 6 meses restantes el 80%, y así gradualmente, hasta que él tenga una antigüedad tal y una consolidación en su trabajo que no necesite seguir cobrando la asignación universal por hijo. Y otro dato que me sorprendió es que se repite con el tema de los planes sociales, lo mismo que se da en el resto de la economía y la política, ¿no? Que es la concentración absoluta de recursos por parte del gobierno nacional, y prácticamente los gobiernos provinciales y los municipales, fundamentalmente los municipales, no tienen prácticamente planes a cargo. El 70% de los fondos que se gastan en materia de desarrollo social, de gasto social, está en manos de la nación, un 23% en manos de las provincias y solo un 7% de los municipios. Y el tema es que el que conoce la necesidad básica, el que conoce el problema que hay que atender, es el intendente. Si vos vivís en Dianfunes, por poner una localidad que está de moda ahora por otros temas, si vos vivís en Dianfunes, pues vos sabés si, bueno, para sacar a esta gente de la pobreza necesito desarrollar un microemprendimiento vinculado, no sé, con el sector caprino y demás. Lo pasa a ver más el concejal, el intendente, el tipo que está ahí, de última el funcionario del gobierno provincial. Ahora, una persona que está en la Casa Rosada, en un despacho de Buenos Aires, ¿qué puede saber lo que puede ocurrir en Dianfunes, en Quilino y en la ciudad del Chaco, de Formosa, de Entre Ríos, lo que sea? Entonces, los intendentes cada vez tienen menos dinero para destinarlo, digamos, y destinarlo correctamente a cuestiones que tienen que ver con la ayuda social. En definitiva, una serie de datos que revelan que la Argentina, pese a 10 años ininterrumpidos de crecimiento de su economía, aún no ha podido resolver las cuestiones estructurales de equilibrio y de desarrollo social, y de que este famoso derrame, sí, hubo crecimiento económico, hubo derrame, pero aparentemente fue absolutamente insuficiente con estos datos que tenemos. No sé si hubo crecimiento o hubo recuperación de la tremenda caída de 2001. También. Porque si los niveles de pobreza que tenemos hoy, que habrá que ver exactamente cuántos son si se midiera en serio, porque hay que sacar, bueno, cuánto le cuesta, cuánto dinero necesita una familia para no ser pobre por mes en Argentina. Puedes hacer más o menos tu propio cálculo, digamos. El INDEC creo que lo tiene en menos de 1.500 pesos. Sí. De manera que es irrisorio eso. Sí. A ese ritmo, si el INDEC sigue midiendo así, en un año no hay más pobres en Argentina. Solucionamos con un cálculo matemático el problema de la pobreza. Pero la realidad indica que estamos más o menos en los mismos niveles que antes de la crisis de 2001. Quiere decir que ninguna década ganada, no hemos pasado una década de no mejora en ese aspecto. Y respecto a los planes sociales, se me ocurre preguntarle una cosa, Roberto. En general, al gobernante típico argentino, al gobernante medio argentino, ¿qué le conviene? Que una persona tenga un plan social de manera que lleguen las elecciones y decirle, me va a votar, ¿no es cierto?
o que una persona trabaje por su cuenta y no le tenga que preguntar nada para votar? ¿Qué prefiere? Esa es la pregunta, porque a mí me parece que en eso no hemos crecido. Yo creo que la política clientelar sigue siendo la forma de gobierno prioritaria que tienen en general los gobiernos en Argentina. Prefieren tener bolsones cautivos de gente votante y por lo tanto la mejor manera de tenerlo es tenerlos prendidos de un subsidio. A mí me parece que así se sigue gobernando en el país. Si hubiese una garantía y una política de Estado seria de continuidad, que el plan social se mantiene, cambie quien cambie el gobierno, la persona que lo recibe no tiene ningún tipo de compromiso ni riesgo de que si cambia el gobernante, cambie el plan social. Sí. Esa es una de las salidas de ser un poquito más serio. Lo que uno supone es que los planes sociales son de emergencia. Son para cubrir una necesidad hoy, entre tanto... Se entiende que con un desarrollo de la economía hay que generar las condiciones de trabajo para que salir de ahí.